¿Qué tal, amigos? Les saluda Alma Lagunas y les da la bienvenida a un programa más de Factor Humano. Vamos a tener una edición importante, vamos a estar entrevistando un tema importante, la importancia de alinear todas las actividades que hace un área de recursos humanos, sobre todo ahora a la distancia. No se lo pierdan, Factor Humano los invita. Amigos de Factor Humano, gracias por estar con nosotros en una nueva edición. Vamos a estar hablando sobre la importancia de alinear recursos humanos como área y como el tipo de actividades que tiene, sobre todo en este tema del nuevo normal, con gente en la oficina, gente en el trabajo, gente que pudimos a lo mejor haber tenido dadas de baja por temas de menor operación o cancelación de productos o ventas con nuestros clientes. Con nosotros está alguien que nos va a hablar del tema, experto. Él es Raúl Santillán. Él estudió marketing digital en la Universidad Intercontinental, tiene más de 10 años de experiencia en áreas de ventas, finanzas, mercadotecnia. Y bueno, la idea es que él nos comparta justamente su experiencia en todo el tema de recursos humanos. Te agradecemos mucho, Raúl, por estar con la audiencia de Factor Humano. Hola, ¿qué tal, Alma? No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Raúl. Justamente en este primer segmento, quisieras darnos un poco de contexto sobre el tema corporativo y cómo has visto tú que áreas de recursos humanos, las áreas estas administrativas, corporativas, de DO, de capacitación, han implementado o hemos tenido que adaptarnos a la nueva normalidad. ¿Cuál es esa afectación más grande que tú has visto en áreas de recursos humanos? ¿Afectaciones o cambios? Pues mira, el principal reto que surgió a partir de la pandemia, justo porque movimos a todo nuestro personal a casa, es la comunicación, ¿no? Principalmente. Y aunado a esto, muchas de las actividades que se fueron cambiando, que se fueron adaptando, digamos, al entorno o la organización, pues realmente afectaron a las empresas tanto positiva como negativamente. A inicios de la pandemia se hizo una encuesta a ciertas empresas que decía que el 40% creía que este cambio de trabajo, de esquema de trabajo, de lugar de trabajo fue positivo. Conforme fue pasando el tiempo, a septiembre del año pasado, solo el 18% dijo que fue positivo. Es decir, hubo una adaptación que de alguna forma afectó tanto a la empresa como a los empleados. Y no nada más en cuestión laboral, sino en aspectos psicosociales también. Ok. Ahora, este cambio tú lo ves también en un tema de procesos, es decir, las áreas de recursos humanos se tuvieron que achicar, tuvieron que traer a alguien con nuevas habilidades, sobre todo en temas de teletrabajo, telecomunicaciones, en la parte de contratos laborales, porque ahora hay que cambiar el domicilio de donde la gente trabaja, que ahora también es en casa y con esta norma del teletrabajo. ¿Qué procesos y qué puestos se vieron cambiados dentro de las áreas? Pues yo creo que todas las áreas de una organización fueron cambiando en pequeñas porciones y en diferente proporción. Muchas de ellas, por ejemplo, como bien lo dices, la cuestión de los contratos y demás, y el desplazamiento que a veces no era posible para ir a ciertas a la empresa, digamos, por la pandemia, pues hicieron que adoptáramos también ciertos mecanismos, ¿no? Algunos mecanismos se apoyan de tecnología, algunos otros mecanismos se apoyaron de otro tipo de proceso un poco más manual, pero al fin y al cabo lo que se buscó compensar, digamos, con toda esta afectación, este cambio, fue pues la comunicación entre empresa con empleados y entre mismos empleados también, porque un área, tú estás de acuerdo que en una ubicación, en una oficina, pues estás al lado de las personas, puedes tener una comunicación un poco más fluida, que ahora se volvió mucho más nuestro mejor amigo, las plataformas como son estas para hacer videoconferencias, pues ayudó mucho que la comunicación fluyera. También los tiempos perdidos entre la productividad de los empleados
que tenían un desplazamiento, digamos. Transporte, claro. Exactamente, todo eso fue afectando positivamente a las empresas dado que hay tiempo de ganancia. Ahora, no cualquier perfil, y tú lo sabes, puede trabajar a distancia, sin una persona que esté a lo mejor verificando su trabajo. Hay perfiles que sí son productivos solos y hay otros perfiles que sí necesitan otro tipo de verificación por parte del jefe, a lo mejor. Eso afecta y los aspectos psicosociales pues también fueron un factor muy importante. Ahora, ¿tú podrías decir que el área de recursos humanos como tal, en promedio, fue beneficiada con todos estos cambios? Es decir, se nos dieron mayores aperturas que antes a lo mejor la dirección general no apoyaba, como el tema de home office, como el tema de trabajar por objetivos, como el tema de más confianza, menos control, con el tema de que la gente se autoadministrara su tiempo, generáramos empowerment y este tipo de cosas. ¿Crees que el área de recursos humanos avanzó en esta cultura? Sí, definitivamente, si se optaron nuevos mecanismos, tú sabes que cuando hay una necesidad de supervivencia, innovamos, ¿no? Entonces, dentro de esa innovación, pues se crearon de alguna forma flujos más eficientes de trabajo, se crearon plataformas o implementación de plataformas tecnológicas de colaboración en las empresas, lo cual eso ayudó mucho a que la comunicación no se entorpeciera. ¿Como cuáles, Raúl, para que la gente que nos vea si vamos por buen camino, o hay otras cuáles son las más utilizadas o que mejor han resultado en este tema de telecomunicación? Pues mira, la comunicación principalmente, tú sabes, Zoom fue nuestra mejor herramienta para cuestión de reuniones y comunicación a distancia. Existen otras plataformas como Microsoft, como Trello, que te ayudan a conocer la productividad, digamos, por medio del control de actividades, la administración de actividades y flujos. Esas son las que más se pueden, de alguna forma, hacer eficientes. Ahora, también la tecnología por parte de nuestros sitios web fue muy importante pues, para las áreas de venta, el contacto de nuevos clientes, etcétera. Claro, ahora, este tipo de herramientas, ¿crees que justamente es el cómo se beneficiaron nuestros colaboradores y liderazgos? ¿Sigue habiendo este mismo avance del que tú nos hablas respecto a las encuestas que tú viviste previo a la pandemia o a inicios versus ahora? ¿Todavía estoy pudiendo controlar la productividad o la gente se está desviando a través de mezclar horarios laborales con personales? ¿Eso cómo ha ayudado recursos humanos a administrarlo? Pues en realidad... Bueno, te voy a interrumpir porque nos vamos a tener que ir a un corte para que por favor nos ayudes a contestar justamente esto en el siguiente segmento de cómo recursos humanos ha tenido otra vez que modificar, porque también la gente ahora nos estamos desviando a confundir lo personal con lo laboral. Muchas gracias, Raúl. Vamos a un corte. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Continuamos. Amigos de Factor Humano, seguimos con Raúl, experto en temas de marketing, y ver todo este tema de alineación de recursos humanos
para las empresas. Raúl, nos comentabas en el segmento pasado justamente esto, las áreas, y no solamente recursos humanos, tuvimos que readaptarnos, reinventarnos, y tú usaste una palabra importante, innovar. Y aunque no estábamos preparados para el cambio, tuvimos que subirnos. Ahora justamente en el ya nuevo normal en el que caminamos después de un año, también las empresas otra vez han tenido que hacer cambios respecto a cómo administrar al recurso humano que está desde casa. La productividad había aumentado al principio de la pandemia, ahorita ha disminuido. Acaba de salir un artículo en una revista de negocios que la gente que prefiere 100% home office está siendo identificada como que es la que menos compromiso tiene respecto a aportar una camiseta, colaboración, pertenecer a un grupo. ¿Cómo ahora nos hemos tenido que ahora readaptar a lo que la gente se está acostumbrando a confundir mi horario laboral con lo personal? Yo creo que es un proceso de adaptación, como bien lo mencionas, que nos va a costar todavía un poco de tiempo, ¿no? Hay un estira y afloja entre metodologías de trabajo a distancia o híbridas. Incluso muchas empresas hoy en día están empezando a regresar ciertos días de la semana para el trabajo y otros días en casa. Y yo creo que esto se va a apoyar, digamos, de todo el fundamento o toda la base que tú ya hiciste en la pandemia, de todas las nuevas metodologías que implementaste en tu empresa. Es decir, toda la tecnología que de alguna forma ya usaste para trabajar a distancia, pues también pueden ser replicables aún estando en la oficina. Y yo creo que esa es una de las ventajas por las que el esquema de trabajo de home office con las herramientas correctas puede traer. Claro. Ahora, ¿cuáles has visto tú, justamente hablando de procesos, cuál es el proceso de administrar a la gente? Y no me refiero en el trabajo, en los KPIs, en los objetivos, en tu cumplimiento, porque entiendo, recursos humanos obviamente ha facultado a líderes para que hagan el seguimiento de su gente en el día a día y lleguen a controlar resultados, objetivos, retroalimentación. Pero en el área de recursos humanos también tenemos una tarea importante, y la gente que nos está viendo y que nos hacemos cargo de recursos humanos, justo son estos procesos que nosotros administramos, como lo que decías fuera del aire, el tema del cálculo de nómina, el tema de administrar los permisos, el tema de administrar las vacaciones, de administrar los días offline, de administrar justamente el tema de incidencias o de enfermedad o cuando pides incapacidad, porque obviamente estoy enferma, trabajo desde casa, pero sí estoy trabajando y tengo que administrar mi incidencia. ¿Qué hablar de cómo calcular esta parte administrativa? Mira, te voy a dar un ejemplo que nosotros tenemos cerca de 33,000 usuarios en tecnología, en diferentes plataformas. Y hace poco llegó una empresa que dijo, oye, yo tengo cerca de 200 empleados. Ahorita con el trabajo a distancia se me está complicando mucho un detalle muy simple, que pareciera muy simple, es la firma del recibo de nómina, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que mandar, esta empresa estaba gastando muchos recursos en mandar mensajeros empleado por empleado a sus casas a firmar los recibos de nómina. ¿Qué pasa? Que existen herramientas, porque por ejemplo nosotros les dimos la solución de firma digital por medio de una plataforma que administraba justo los documentos. Esto le ahorró a la empresa mucho tiempo y por supuesto muchos gastos. Y así como este ejemplo, te puedo decir muchos otros de, por ejemplo, las cuestiones de las incidencias de vacaciones, de maternidad, de todas las actividades que están en torno a toda tu plantilla de personal, que de alguna forma, si tú no tienes la tecnología o la metodología correcta, pues puede incurrir, en lugar de generar un beneficio, en un efecto negativo en tu empresa, ya sea económico o en tiempos. Yo creo que en base a todo esto, todo este proceso que ahorita platicábamos al inicio, las empresas deben de contar ya con unas herramientas de productividad que te ayuden a administrar la productividad, que de alguna forma te ayuden también a generar el cálculo de tus empleados de una forma más fácil, que te ayude a programar citas y reuniones de forma a distancia, firma de recibos de nómina, firma de documentos para el área legal. Yo creo que toda esta tecnología va a formar una base muy firme para lo que el día de mañana viene. Es decir, el día de mañana, ojalá que no toquemos madera, pero viene otra pandemia, pues vamos a estar con una empresa mucho más preparada, porque hoy en día te puedo decir que en un
aspecto muy sencillo. El 66% de las empresas pequeñas y medianas en México hacen todavía su nómina, el cálculo de su nómina en Excel, cosa que pues estamos hablando de que dentro de esas empresas existen 50 empleados, 10 empleados, y eso se hace un proceso muy complicado, pero con una herramienta correcta, eso se hace mucho más sencillo, ¿no? Que te puede calcular la asistencia. Obviamente ya no hay bonos de puntualidad. Ahora los bonos de productividad se miden justamente por estas herramientas, pero justamente el pedido de vacaciones, las incidencias médicas, también tendrían que, Recursos Humanos ha perdido un poco el control de este tema. Y justamente tú dices, apoyarnos de herramientas que Recursos Humanos pueda administrar, sino bien incluso un tablero de la productividad de la gente, aunque cada líder lo esté monitoreando, pero Recursos Humanos, lo que tú dices, tiene que tener una herramienta propia por la que pueda administrar la plantilla de su gente y pueda generar todos este tipo de procesos administrativos y que se generen en automático, ya sea yo administre mi propia nómina o tengo un despacho que me lo administre, ¿cierto? Sí, exacto. Diste la palabra correcta, automatizar. Automatizar el cálculo y la comunicación con tus empleados. Es decir, no es lo mismo que tú te comuniques todavía por teléfono con un empleado que está trabajando en casa, a que tengas una herramienta donde el empleado mismo tenga su acceso para la comunicación interna con la empresa. ¿Me explico? Todo eso ayuda a hacer procesos más eficientes y a cumplir con disposiciones oficiales, como es la NOM 35, ¿no? Claro, totalmente administrar la norma 035, la del teletrabajo, ver bien dónde está mi gente, qué es lo que está haciendo, administrar el porcentaje de gente que está en casa versus trabajo. Esto me parece excelente. Y bueno, vamos a ir a un corte, Raúl. Vamos a seguir hablando justamente sobre el tema de cómo alinear Recursos Humanos a la nueva normalidad en las empresas. No se vayan, amigos de Factor Humano. Gracias, Raúl. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Continuamos. Y Raúl, justamente nos estabas platicando de cómo automatizar y hemos tenido varios invitados justamente y todos redundan en el mismo tema: automatización, recoger data, administrar, y no solamente para el día a día, sino para futuras decisiones, y yo justamente tener datos predictivos que me ayuden a tomar las mejores decisiones. ¿Esto es lo que tú llamas una herramienta colaborativa? Sí, toda herramienta colaborativa, a lo que nos referimos es tecnología que me ayude de alguna forma a tener una mejor comunicación entre empresa y empleado. Es decir, también se puede tener una colaboración entre áreas de trabajo. Lo que quiere decir es que estas herramientas colaborativas son las que te permiten tener una comunicación y fluidez en todas tus tareas del día a día, claro, dentro de toda la organización. Mejorar la comunicación, automatizar los procesos, como bien lo dices, y de alguna forma también algo muy importante hoy en día es la centralización de la información. Es decir, toda la información de la empresa, documentos, recibos de nómina, chats, pláticas, etc., dentro de un solo punto de acceso. Ahora, este tipo de herramientas colaborativas no solamente deben de fluir para la alta dirección, para tener un rol de ver esta parte de view que yo nada más tengo, la parte de los líderes de administrar, también tiene que ser incluido el colaborador para que él también administre sus tiempos y registre
permisos, actividades, feedback, etcétera? Así es. Yo creo que algo muy importante del progreso tecnológico que hemos tenido en estos últimos 2 años, ¿no? Y más en el último de la pandemia, ha sido todo lo centralizado que debe estar la información para trabajar. Es decir, hay tecnología que no es aplicable 100% a mi empresa. Por ejemplo, había tecnología que si tú instalabas en una computadora, pues si no te la pudiste llevar a tu casa, se quedó la información en esa computadora. Hay herramientas que de alguna forma centralizan y hacen toda esta tecnología, pues no sé si hayan escuchado el término de la nube, pero todo lo centralizan y existe una mejor comunicación. Si tú estás desde tu casa como empleado, puedes consultar la información, y si tú eres un directivo, puedes consultar la información de igual forma. Entonces, sí es muy importante que toda esta tecnología te permite el trabajo remoto, porque de alguna forma es hacer las cosas más fácil, más rápido, y que la información te dé reportes a ti como tomador de decisión en tiempo real. Eso es muy importante hoy en día en esta pandemia. Ahora, el tema de la reglamentación y las políticas. Hablas de centralizar información, tener acceso a ello a través de la nube, que efectivamente creo que la mayoría de las empresas colaborativamente ahora están trabajando así. Pero ¿qué hay de aquellos que tienen que conectarse a servidores físicos y no virtuales a través de VPNs, y las empresas también invertir en eso? ¿Qué pasa con la gente que tenemos localmente la información en la computadora y no estoy habituado a justamente guardarlo en la nube? ¿Qué tipo de inspecciones tiene que hacer recursos humanos con su área de sistemas de soporte cada cuándo para verificar justamente la información, el resguardo, la privacidad de los datos de conexión de la gente? ¿Tengo una herramienta también que me conecte externamente o tengo que hacer una revisión y yo, sistemas, conectarme del otro lado virtualmente a la computadora del usuario? Sí, diste en un punto clave en todo esto, en este progreso o en este cambio de innovación tecnológica en pandemia. Las empresas que tuvieron de alguna forma la comunicación interna con servidores propios dentro de un punto físico, yo creo que tuvieron que tomar decisiones muy importantes, ¿no? O cambiar de sistema, o cambiar de plataforma, o de alguna forma hacer otro tipo de actividad que te permita tener esa comunicación por medio de tus VPN, como bien lo comentas. Muchos de los clientes, y te voy a platicar un poco de lo que nosotros hemos o tenemos de ejemplo aquí cerca, muchos de los clientes tuvieron o tomaron la decisión de cambiar de plataformas y por eso nos buscaron. Porque vieron que la tecnología que tenían hoy en día estaba haciendo, en lugar de hacer el trabajo más eficiente, lo estaba haciendo más torpe, más lento. Y eso para una reacción inmediata que se necesitó en este último año no era viable. Entonces, si yo lo que le puedo decir a la gente es, realmente si tienes una aplicación que te está limitando en lugar de hacerte mucho más productivo y potencializar tu trabajo hacia otro nivel, pues es mejor evaluar otro tipo de plataforma colaborativa que se conecte en tiempo real a todo lo que tú necesites con todos tus empleados y que esto sea mucho más ágil para tu negocio. Ahora, identificarlo es complejo dentro de la explicación que yo como usuario final puedo hacer. Oye, está lenta, oye, pero es mi internet, pero es que todos en casa estamos trabajando. Recursos humanos tenemos poca sensibilidad para medir de verdad este tipo de tecnología, que los datos, las posibilidades de subir y bajar datos de acuerdo a la velocidad de internet, porque finalmente no somos un área especialista en esto. Aquí tiene que intervenir sistemas o recursos humanos. Podemos lanzar un diagnóstico con preguntas que a lo mejor expertos como tú nos asesoren para justamente medir la problemática a la que mis empleados están justamente enfrentando, y que es un común denominador, y que la decisión no es de un usuario, de una lentitud en un lugar donde yo vivo, sino tiene que ver con algo generalizado que no es la herramienta correcta para mi empresa. Un diagnóstico es buena idea, lo tiene que lanzar recursos humanos, sistemas. Mido velocidad, mido acceso, mido tiempo. ¿Qué mido? Yo creo que las necesidades. Tú como área de recursos humanos tienes que ver qué necesitas y qué te está haciendo retroceder un paso atrás ahora en la distancia, ¿sabes?
porque de alguna forma tú te puedes, no es tu trabajo, como bien lo dices, como área de recursos humanos, saber pues qué velocidad o qué necesito técnicamente hablando, Claro. pero sí puedes decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que mis empleados estén más en comunicación conmigo porque no sé qué están haciendo en su casa. Es decir, con esa necesidad tú tienes toda la posibilidad de evaluar este tipo de requerimientos y planteárselo a sistemas o incluso tú mismo. Hay soluciones que incluso están hechas para la toma de decisión por medio del área de recursos humanos, porque ya no es una cuestión técnica, es más una cuestión de funcionalidades. Desafortunadamente, Raúl, el tiempo se nos ha acabado. Yo te agradezco mucho que nos des este tipo de orientación, que nos hace falta mucho áreas staff como recursos humanos, viendo la parte estratégica, pero operativa en el área tecnológica. Te agradecemos mucho haber estado con nuestra audiencia de Factor Humano. Gracias a ustedes y cualquier duda que tengan, les podemos recomendar unas muy buenas herramientas. Pues gracias, les agradecemos que nos hayan acompañado a una emisión más de su programa Factor Humano. Gracias.